les estaba comentando, como les estaba comentando, este es un espacio un poco más privado, es un espacio en el cual estamos los hermanos que todos aquí ya hemos tomado el reto, todos aquí ya hemos participado de diversos espacios de los abiertos que tenemos, hemos llevado ya las enseñanzas por un largo tiempo. Este grupo que estamos nosotros inaugurando el día de hoy es un grupo que ya se venía dando. De hecho, fue un grupo con el cual nosotros empezamos muchas de las enseñanzas. Algunos de los videos grabados en vivo que ustedes alcanzan a aprovechar en las listas de reproducción que actualmente tenemos, en los videos de YouTube, vienen de este espacio originalmente. Hay hermanos que ya estuvieron tomando estas clases. La clase del día de hoy, nada más nos vamos a centrar en revisar, en repasar, en saber, conocer qué es lo que vamos a ver en este espacio. Definir los límites del espacio, conocer este espacio, estas clases, este grupo que se está formando, por qué características tiene, cuáles son las tareas que vamos a estar dejando, cuáles son las dinámicas. Entonces, primero decirte que es un espacio que no todas las clases van a ser grabadas. Es un programa de estudios que es continuo. La idea acá es que tú lleves el estudio de la Torá Tarotot de una forma continuada. Todo lo que está escrito en la Torá Tarotot no lo puedes conocer simplemente en un curso, simplemente en un año o incluso en 2 años. A medida que más vamos conociendo los simbolismos, más vamos abriendo temas, y a medida que más vamos conociendo la dinámica cabalística, también más vamos abriendo perspectivas. Entonces, primer punto importante, este es un grupo cerrado, un grupo privado, un grupo que es única y exclusivamente por donación, no tiene ninguna cuota fija, no tiene un programa delimitado de aprendizaje de principio a fin, sino que va a ser estar repasando y conociendo todos los senderos de la Torá Tarotot, para arriba, para abajo, de izquierda a derecha, con una tabla y con otra tabla. Entonces, este espacio, primero, no tiene ningún costo para ti más que el que tú quieras aportar en cuanto a donación. Y segundo, por la misma razón de esto, es que es un espacio limitado, en el cual seguramente vamos a estar retirando a personitas que no lleven el ritmo de estudio. Es decir, vamos a reservarnos solamente a los hermanos que se van a comprometer con el seguimiento a las clases, el seguimiento a tareas, no poner excusas, no poner pretextos, nada. Lógicamente, todo va a ser dentro de los marcos de lo normal. Vamos a tener al menos 2 clases al mes en vivo. De esas clases puede ser que te toque grabación, puede ser que no haya grabación. Va a haber otro tipo de dinámicas a otras horas en cuanto a integración, en cuanto a llamadas simples sin video en el aula. Y vamos también a ir dejando al menos una tarea, al menos un seguimiento, al menos un trabajo sencillo, semana por semana. Habrá semanas que sea en vivo la clase y semanas donde te vamos a dejar actividad por escrito, como lo maneja Abby en sus espacios. Entonces te voy a dejar, una semana voy a estar contigo dándote clase, dándote seguimiento, y otra semana te voy a dejar la actividad. ¿Qué es lo que vamos a estar? Ahorita lo vamos a revisar con más calma. Vamos a empezar en esta clase, igual como empezamos esta última dinámica del reto, nuevamente destacando todos los que estamos participando de aquí. Ya hemos tomado por lo menos una primera edición del reto y ya hemos compartido al menos en los espacios sin costo. Entonces es un grupo más privado. Es un grupo que se reserva el derecho a poder continuar en él, no por un pago, sino por un compromiso con las enseñanzas. ¿Qué vamos a estar revisando? Vamos a estar revisando tal cual la enseñanza de la Cábala, pero es contrario al reto. En el reto vemos los fundamentos epistemológicos, o sea, sobre qué
precogniciones, sobre qué conocimientos previos, sobre qué postulados y fundamentos claros estamos erigiendo el conocimiento. Entonces, en el reto vemos las bases de cómo es que conocemos y estipulamos los cimientos del estudio de Cábala. Pero en este grupo, lo que vamos a hacer va a ser estudiar directamente el lenguaje cabalístico, la metáfora cabalística o lo que está descrito en el mapa de la Torah Tarot. Vamos a estar revisando las 11 tablas de la Torah Tarot. Entonces va a ser muy, muy distinto al reto, porque en el reto vimos fundamentos, reglas básicas de cómo surge el conocimiento, y aquí lo vamos a ver plenamente aplicado a todos los niveles. Lo vamos a ver en su correlación con otras exégesis de otras escuelas esotéricas como el tarot, como la astrología. Lo vamos a ver también en correlación con conceptos griegos que están muy presentes en la Torah Tarot, que también todo el tiempo los estamos destacando por su parentesco con el fenicio. Entonces vamos a recurrir a conceptos griegos y también vamos a estar revisando los conceptos en la Torah Tarot, no solo de astrología, no solo los conceptos griegos, conceptos de tarot, sino todos los conceptos de hermetismo, alquimia y psicología que también se encuentran presentes en la Torah Tarot. Ahorita en unos 10 o 15 minutos más vamos a estar repasando todas las tablas de la Torah Tarot una por una, como empezando por el final para que sepas todo el gran contenido que se viene abarcando en este programa continuo de estudios. Mira, estoy teniendo problemas justamente con el material. Ya se quitó el material, ¿verdad? ¿Se acaba de quitar? Sí, Fran. Sí, maestro. Sí, se fue rápido. Denme un momentito, ¿eh? Ok, continuamos. Espero ahí me puedan ver tanto a mí como al material. Ahorita en unos 10 o 15 minutos vamos a estar revisando todo el material de las tablas de la Torah Tarot para aclarártelas en un plano muy, muy general, que tú sepas cómo es que estamos hilando todos estos conceptos. La Torah Tarot, como hace un momento te comentaba, involucra conceptos de astrología, involucra conceptos de Vedanta, involucra conceptos de hermetismo, involucra conceptos de alquimia, involucra conceptos de psicología junguiana, de psicología freudiana, involucra conceptos de psicología lacaniana, involucra conceptos de propiamente mitología en el sentido más académico posible, es decir, los que competen al mitólogo, es decir, usamos esta conexión con el viaje del héroe de Campbell y muchas otras conexiones con mitos y conceptos griegos, de los cuales el propio psicoanálisis que hace un momento mencioné, pues hace mucho uso, ¿no? Entonces, vamos a estar revisando la Torah Tarot en este sentido, pero aparte de todos estos aristas en el conocimiento que la Torah Tarot raza o toca, también podemos encontrar en su núcleo una metáfora cabalística, un sistema cabalístico muy cuidado, plenamente justificado desde la gramática hebrea, considerando absolutamente su gematría y la lectura geométrica de la Torah, que son estos 3 puntos en los que todo el tiempo estamos recalcando en el reto y en toda la forma en la que nosotros explicamos la Cábala. Entonces, primero que nada, debes de conocer que la Torah Tarot corresponde a la lectura de la Torah
en el punto, o sea, ocupa muchas exégesis de muchos lados, tiene correlaciones con tarot, tiene correlaciones con astrología, tiene correlaciones con psicología, tiene correlaciones con mitos, pero en su punto nuclear es un trabajo 100% de cábala geométrica, gemátrica y gramática hebrea, justificada en los postulados más básicos, más claros de la cábala. La Torah Tarotot es una lectura de Masé Bereshit, del primer libro de Moisés, de Moshe, considerándole como Aleph Reshit. Muchas veces en todo el mainstream que ahorita nos platican de Cábala, incluso en el reto, nosotros siempre platicamos que la Torah que ahorita tenemos es la Torah B, es la Torah dual, la Torah velada, la Torah Bet Reshit. Pero existe una Torah unitaria, más sencilla, más básica, que es Aleph Reshit. O sea, el primero de los inicios, antes de que lo dual fuera establecido. Este Aleph Reshit se encuentra codificado en la Torah, en el primer mandamiento, Anoji, por ejemplo, que es una palabra que, acuérdate, la Torah empieza con la letra B, Bereshit, pero los 10 mandamientos empiezan con la letra A, Anoji. ¿Ok? Ahora, también lo encontramos en otra cuestión muy importante del entendimiento judaico esotérico, que es el Ana de Koach, o que también se puede escuchar como el Aina de Koach, siendo Ain la letra 16 de valor 70 y representando los ojos. Ainaim, ojos. Entonces, que de hecho actualmente, pues bueno, es así como, o sea, el grafema de letra Ain, que tiene varias formas de representarse, por ejemplo, Yod, Bab, Yod, también puede ser Sain, Yod, Bab, tiene varias maneras en las que se puede dibujar, pero actualmente su dibujo completo en hebreo ashurito, en hebreo moderno, tiene la forma del quiasma óptico, del nervio óptico, que es la misma forma que tiene el sigilo de Lucifer, por ejemplo, en la tradición grecolatina. ¿No? El propio sigilo de Lucifer tiene esta misma forma del propio quiasma óptico, porque son formas distintas que han tenido los pueblos de intentarse acercar a la explicación del misterio que no puede ser puesto en palabras de ningún tipo. Sin embargo, el ser humano intenta darle una metáfora para explicar. Ahora, la Torah Tarotot, entonces, lo que es la lectura de ese primer mandamiento Anoji, es la lectura de los primeros 42 versículos de Bereshit, siendo Bereshit 1 únicamente poseedor de 31 versículos, 31 inverso a 13, y aparte parte muy importante de la simbología, perdón, de la gematría del nombre del adversario, Samael, el veneno de Dios, gematría 131. Otra vez nos fue el material. Voy a dejarlo ahorita esto así, y ahorita que ocupemos el material lo vamos a volver a poner, porque si no nos va a estar distrayendo. Un momento, por favor. Ok, bueno, estábamos platicando entonces de Aleph Reshit. Siendo que Bereshit, bueno, voy a repasar un poco en algunos conceptos que son importantes para que tú entiendas. A nivel cabalístico, cuando nosotros estamos haciendo la lectura más esotérica, más profunda de la Torah hebrea, hay dos preguntas que se pueden hacer. Primero, la unidad de Dios, el misterio de la unidad de Dios. ¿Cómo puede ser posible que Dios, que es perfecto, inmanente, más allá del tiempo, más allá de separación, más allá de dualidad,
pueda haberse manifestado en forma fragmentada, es decir, nosotros lo experimentamos o se haya retraído del mundo, o se haya quitado del mundo, o no le podamos ver directamente como que todo es Él. Entonces, todas estas dinámicas de cómo Dios se oculta o cambia su estado, o el cómo podemos ser capaces de integrar en nuestra concepción parcializada, dualizada, la contemplación de la divinidad como un uno perfecto y estable. Eso es Masé Bereshit, o sea, cómo hay un Dios unitario, perfecto y estable, y el misterio de esa unidad, que choca tanto, o sea, que es un milagro porque choca con nuestro modo dual de cognicionar y de comprender la realidad con base en sus opuestos. Conocemos el negro por el blanco por el negro, en este modo de cognición dualizada. Y hay otro misterio que nos podemos responder. Entonces, el primer misterio es la unidad de Dios, y el segundo misterio es cómo es que, o con qué atributos es que este Dios unitario se manifiesta en el mundo. Entonces, una cosa es su núcleo, su unidad imbatible, y la otra es cómo esta unidad se manifiesta de forma plural en el mundo, y cómo le conocemos como un solo cuerpo que está coyunturado. O sea, tenemos dos preguntas a nivel cabalístico, son las dos preguntas básicas de la ontología de Cábala. Cuando hablamos de la ontología, lo que estamos hablando es de las características propias del ser, o sea, las propias características intrínsecas del ser. La pregunta ontológica es la pregunta de base que tiene que tener cualquier sistema filosófico, porque es las características y cualidades del ser. Y pues bueno, Masé Bereshit responde a la unidad de Dios. La lectura de Masé Bereshit como misterio cabalístico, o sea, la lectura cabalística del libro de Bereshit, o sea, la lectura numérica del libro de Bereshit, su lectura numérica y gramática, o sea, gemátrica y gramática y geométrica del libro de Bereshit, eso es Masé Bereshit. Es decir, cuando el místico se hace la pregunta, el místico judío tiene en él la certeza de que la Torá es palabra de Dios. Y entonces, cuando él se hace la pregunta y dice, ¿esto qué quiere realmente decir? ¿Qué quiere decir que esta es palabra de Dios? Y que esta es la arquitectura y la ley de toda la creación. Pues entonces, esa es una pregunta muy complicada porque nos va a llevar a regresarnos a la mínima expresión. ¿Qué es lo que quiere decir que este libro sea santo? ¿Qué es lo que verdaderamente quiere decir que este libro sea santo? Y entonces es como llegamos a la conclusión de que toda la Torá está contenida en su primer letra, toda la Torá está contenida en su primer palabra, toda la Torá está contenida en su primer versículo. Entonces, si pensamos, todo es este libro, este primer capítulo del libro es el fundamento de todo el libro, entonces en este primer capítulo del libro, en Bereshit, debe estar codificado toda la enseñanza, debe estar codificadas todas las dimensiones de la realidad, deben de estar ya codificados en forma de semilla todos los personajes de la Torá, todos los escenarios de la Torá, todos los atributos de Dios, todas las descripciones de Dios, el inicio y el fin de la Torá está contenido en este primer libro. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer ese libro con esa cognición, ya cada palabra ya no es solo una palabra, cada escenario no es solo un escenario, cada versículo no es solamente algo que se está desenvolviendo, sino empieza a estar cada palabra impregnada de un significado muchísimo más profundo y de muchas otras conexiones y de muchas otras formas de lectura que podemos tener, porque empezamos a entender que todo está contenido en este libro. Entonces, cada una de las palabras de este libro tiene que ser una semilla, una matriz informacional, una matriz numérica, o sea, gemátrica, o sea, geométrica, o sea, que tenga proporciones que se puedan medir en el mundo físico, y gramática, o sea, que involucre una vibración y una comprensión en cuanto a los arquetipos y todo esto. Entonces, hay dos preguntas básicas en cuanto a Cábala, que es la unidad de Dios y cómo se manifiesta Dios en el mundo dual, o sea, los atributos coyunturados de Dios.
La primera pregunta la respondemos con Masé Bereshit y la segunda pregunta la respondemos con Masé Merkabah, o sea, la lectura de las visiones del carro de fuego de Ezequiel, que es donde están descritas las dimensiones de esta Merkabah, o sea, de este cuerpo que tiene muchos ejes, cuyos ejes son las Sefirot, que está unido por senderos, cuyos senderos son las letras, que tienen una representación fractal en forma de espejo. Acuérdate, un fractal es una forma geométrica que se reproduce a sí misma, ¿no? El ser humano es un fractal, en tanto que el cuerpo del hombre, pues es igual al cuerpo de su hijo. Entonces podemos poner al hombre y luego a su hijo abajo y es una imagen fractal. Y de la misma manera, en el entendimiento gnóstico y esotérico, sabemos que el hombre es un fractal de todo el cosmos. Entonces esta Merkabah corresponde al cuerpo de Dios, cuerpo en ambos sentidos, literal y metafórico también. O sea, no es que exactamente tenga el Señor Dios un cuerpo físico, no es exactamente que el Señor Dios lógicamente no tiene un cuerpo físico, es más allá de lo físico. Sin embargo, la forma organizada del Señor Dios, la forma en la que el Señor Dios se manifiesta en todo el mundo, en todo el cosmos y a todos los niveles distintos, sí termina teniendo un aspecto físico, una forma física establecida, en tanto que lo que está escrito el Peshat, literal, nunca lo vamos a quitar en Cábala, pues al Señor Dios se le describe en términos de su mano, en términos de su espalda, en términos de su nariz y en términos de su ojo, en términos de su altura y muchísimas veces en términos como si fuera un hombre del cual se está hablando. Y las palabras hebreas que se ocupan son las palabras para hombre. Entonces, no es que el Señor Dios en su forma unitaria, completa, en su forma misteriosa tenga un cuerpo, pero sí es verdad que se manifiesta en una forma coyunturada del cual el cuerpo viene a ser, el cuerpo físico humano viene a ser la proyección final, donde una mano, Yud, unifica el pacto en tus propias manos. Por eso el padre Abraham creía en qué Dios, el Dios vivo, el Dios que respira, el Dios que es el padre Abraham, aunque no tenía el acceso al nombre más oculto, solamente entregado a Moshe, que solamente Moshe alcanzó la altura en la montaña del Sinaí para poder alcanzar a comprender ese nombre. Ya, sin embargo, Abraham ya tenía vestigios e indicios de este nombre. Ese ser, ese Dios que es, que vive y reina. Ese Dios viviente, rugiente, ruagiente, o sea, que se siente su aire y su espíritu. Y que viene a unificarse en esta propia carne, en cada una partes de toda la carne. Entonces, la Torah Tarotot responde a ambos misterios. Es decir, en su forma impresa, responde al misterio de Masé Merkabah, cómo Dios se fragmenta y se manifiesta en el mundo físico a través de formas geométricas, gemátricas y sonidos, o sea, gramática, que constituyen una selem organizada, un cuerpo divino, o sea, una Merkabah o arca o tabernáculo que tiene distintos senderos con distintas particularidades, pero que todas ellas se comunican entre sí o se coyuntan entre sí para provocar un solo diseño unitario organizado. Por eso el cuerpo físico es tan buena metáfora de la unidad múltiple que manifiesta el Señor Dios, porque nosotros somos uno solo, como funciona en todo nuestro cuerpo. Sin embargo, si nos concentramos en nuestro cuerpo por partes, le podemos observar también por partes. O sea, solo podemos observar nuestra mano, solo podemos observar nuestra cabeza, solo podemos observar nuestro pecho.
Pero sin embargo, las partes solas no representan y no encarnan al hombre en su forma unitaria. Por eso es que el cuerpo es una metáfora tan importante. Que es las mismas partes del templo, es las mismas metáforas del templo, es las mismas partes de la metáfora del arca, es las mismas partes del templo, tanto de Salomón como del tabernáculo portátil. O sea, partes independientes que se organizan en una forma para dar un servicio unitario. Entonces, cuando nosotros vemos la Torá Tarot impresa, ya completa, estamos viendo la respuesta a Masé Merkabah. ¿Con qué atributos? Aire, fuego, agua, tierra, procesos alquímicos, Atzilut, Beria, Yetzirah, la materia, las formas, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué fragmentos vamos conociendo el cuerpo del Señor Dios? Pero cuando nosotros estamos leyendo la Torá Tarot por sus números y le estamos construyendo sendero por sendero, y no estamos viendo toda esta idolatría que aquí aparece, o sea, todos estos simbolismos, arquetipos, arcanos, fases lunares, fases del sol, etcétera. Cuando dejamos de ver toda esa idolatría y empezamos a ver solamente los números que aquí aparecen, las letras como empiezan a aparecer, lo que estamos respondiendo es al misterio de Masé Bereshit. La Torá Tarot es una lectura cabalística rigurosa de Masé Bereshit, considerando los primeros 42 versículos de Bereshit. O sea, los primeros 31 de Bereshit 1 y los siguientes 11 de Bereshit 2 para los primeros 42 versículos. O sea, para la lectura que nos da el Ana Bekoach. Esos primeros 42 versículos son el Ana Bekoach, de la misma manera que las primeras 42 palabras son el Ana Bekoach, de la misma forma que las primeras 42 letras son el Ana Bekoach. Acuérdate que estamos hablando, por eso este espacio ya no es un primer contacto, ya que ya tuviste tú que haber tomado otra parte de los espacios o de las otras enseñanzas, o como es este caso, idealmente el reto, al menos en una ocasión, para que ya tengas una primera aproximación a todos estos conceptos. Entonces, Aleph Reshit es el Ana Bekoach, es el primer mandamiento, es ese balanceo semilla que hace el mundo en su primer movimiento. Después ya se organiza Aleph, y en Aleph, en la unidad, ahí sobre de ella se manifiesta lo dual. Muchas veces me han preguntado, o más bien me han señalado que esto no lo entienden muy bien, porque dicen que, me hacen ver, en la Torá se nos ha enseñado que este Aleph Reshit está oculto, no está en la Torá. Y lo que pasa es que no esté, es que está, pero está oculto, está velado en la permutación de letras, está velado cuando nosotros revivimos, hacemos el trabajo de Ezequiel y revivimos los huesos secos de la Torá, quitamos los puntos masoréticos, nuevamente le damos vida y aire a las palabras de la Torá gracias a las mater lectionis, a las vocales arameas. Cuando nosotros renunciamos a la separación que hicieron los masoretas, o sea, la división, acuérdate, el texto en un inicio no tenía ni divisiones siquiera, eran palabras de corrido, no tenía versículos, no tenía capítulos. Entonces, cuando nosotros aplicamos todas las técnicas cabalísticas, nos damos cuenta que Aleph Reshit ahí sigue codificado. Y precisamente está codificado en cómo es que van apareciendo las letras en la Torah. Por eso es que los primeros 42 versículos son tan importantes, porque hasta el 42º versículo de corrido, es decir, los primeros 31 los totales 31 del primer capítulo de Bereshit y los primeros 11 del segundo capítulo, fíjate los números, los primeros 31 del primer capítulo y los primeros 11, o sea, 11 igual a 2, del segundo capítulo, nos suman los 42, 11 es Jochma, es 2 Jochma, y hasta ese momento aparece la última de las 22 letras hebreas. O sea,
hasta esos primeros 42 capítulos, no han aparecido, hasta ese punto, todas las 22 letras. Van apareciendo las letras paulatinamente en la Torah. Entonces, hasta el momento donde ese 22 está establecido, donde esos 22 actores están establecidos, es donde ya está estable este Aleph. Y esta última letra que aparece es la letra Samej. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo Maaseh Bereshit, es muy importante ir viendo en qué momento van apareciendo las letras. O sea, Bereshit es la primera palabra. Son las primeras letras que aparecen. Bet, Resh, Shin, Aleph y Taf. Esas son las primeras letras. Y Yod. Me faltó mencionar en el deletreo de la palabra Bereshit, letra Yod. Luego en la palabra Bara repetimos letras. Hasta la palabra Elohim aparece letra Lamed. Letra Hei aparece hasta esta, siendo la tercera palabra. Pero no todas se completan en el primer versículo, sino que hay algunas que van quedando y hasta algún punto dado se van a manifestar. Siendo la última en aparecer letra Samej. Entonces, la Torah Tarotot, como yo ya se las he enseñado muchas veces, nos está obedeciendo a la lectura de Bereshit 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Hay hasta un video de eso, que lo subimos de como 2 años. 1.6, 1.7. En su forma decimal. Por eso el centro de la luz en la Torah Tarotot es este, por ejemplo, el centro 13, donde en la Torah, en su forma decimal, ¿por qué decimal? Porque la Torah ya es el movimiento Bet, o sea, el segundo movimiento. O sea, una vez que las decimales han pasado, se ha completado la primera unidad, o sea, se ha establecido la primera unidad Aleph. O sea, todos los decimales han recorrido hasta ser 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, hasta ser 1 completo, y ahí 2 empieza a Bereshit. ¿Sí me explico? Entonces, la Torah Tarotot, vamos a leer la Biblia en su forma decimal. Entonces, Vayehior, Bereshit 1.3, nosotros recorremos ese punto decimal, ¿y qué nos dice? Vayehior es que se haga luz. Bereshit 1.3. Recorremos el punto decimal, ¿y qué nos dice? 13. ¿Y cuál es el centro donde la luz surge en la Torah Tarotot, que está explicado claramente? El centro 13, cuya interna es Zain. O sea, la acción del Sinsum. O sea, la separación de las aguas. O sea, Bereshit 1.1, la tierra estaba, Bereshit 1.1, es decir, Bereshit bara Elohim et Hashmaim, be'et Haaretz, o sea, ahí menciona al cielo y a la tierra, Hashmaim cielos, Haaretz tierra. Bereshit 1.2, que nos dedica a hacer, nos describe el estado de la tierra como Tohu Babohu, desordenada y vacía, que es lo que se ha traducido, que no es un término exacto, obviamente son traducciones o aproximaciones, son formas alegóricas, peshat, de intentarnos acercar a lo que quiere decir el texto. Cuando nosotros leemos la palabra Tohu, la palabra Bohu, nos damos cuenta que aparte son muy parecidas y aparte lo que está cambiando, o sea, tienen una fuerte presencia de Tab, Tohu, Tab, Tohu, letra Tab, ahí está claramente presente todo el carácter de Tab. Entonces, Tohu, Tau, una forma de pronunciar Tab, de hecho es como Tau. ¿Por qué? Porque la letra Tab es una THV.
Entonces, Tau es una forma correcta de referirse a la letra Tav también. Entonces, y Bohu es casi la misma palabra, Tohu, Bohu, date cuenta nada más así en sencillo, obviamente teniendo las letras de la Torah enfrente y haciendo tus anotaciones, tu entendimiento es mucho más enriquecedor. Pero fíjate cómo lo digo que cambias la T por la B. Y ese cambio de la T y la B ya lo puedes ver en las relaciones de las letras de forma sencilla, porque tú escribes, o sea, la palabra bet, tú la escribes al revés y dice tab. Agarra la palabra tab, la escribes al revés, dice bet. Nada más modificas la vocal. Bit y tib, que es bet y tab, simple y sencillamente. Ya nos deja ver cómo la letra bet con la que empieza Bereshit es la inversión de ese tohu original. O sea, cómo ese tohu, Bereshit bara Elohim et Halmaim be'eretz, o sea, estaban los cielos, estaba la tierra. Bereshit 2 describe el estado de la tierra como desordenada y vacía, describe la naturaleza del espíritu como una fase superior al desorden y al vacío porque revolotea por encima de este, ¿sí me explico? O sea, el Ruach habla en términos del Ruach, del espíritu, habla en términos de la acción. El Ruach no es el aire, pero tiene la sustancialidad del aire, tiene la connotación del aire, es un estado del aire, podemos mencionar que el Ruach es un estado del aire, y por eso se le ha traducido como Espíritu Santo, ¿no? Porque el espíritu tiene que ver, es el español espíritu, nos da esta connotación que tiene que ver con un soplo fino, un viento fino. Acuérdate, son traducciones, tenemos que intentar realmente hacer el esfuerzo de intentar entender lo que estaban hablando los abuelos. Entonces, Bereshit 1.2 nos describe el estado de la tierra como Tohu Bohu, Tohu Bab, Bohu, hay una Bab ahí en medio. Esa Bab que está ahí atrapada entre el Tohu y el Bohu es la rectificación sexual. Es ese 6 que se tiene que completar. Es ese 6 que tiene que decantar. Es ese andrógino primordial que tiene que establecerse como un hijo bien definido. Una vez que la cópula padre y madre ya esté establecida frente a frente, para que en su seno esté el hijo. ¿Sí me explico? Entonces, Bereshit 1.3, nosotros leemos Vayehior, que se haga luz. ¿Que se haga luz quién? Pues ese Tohu Babohu original que había. O sea, ¿de quién se está? O sea, ahí solo dice que se haga luz, pero ¿de dónde? O sea, ¿o quién es? Pues te lo describe el anterior estado, si me explico, el anterior versículo. Entonces, ahí se va a hacer luz, y aquí en la Torah Tarot tú puedes ver la luz representada claramente en el entrecejo, o sea, en el ojo pineal, o sea, el ojo unitario pura luz, que es lo que es conocido en Cábala como Da'at Elioná, Da'at superior, que es el conocimiento que lo abarca todo sin distinguirlo. O sea, hay un conocimiento en Cábala que lo abarca todo sin distinguirlo, que es previo al establecimiento del Da'at inferior, que se llama Butsina di Cardinuta, o lámpara de tremenda oscuridad, que se le conoce como el Da'at Tactón, o Da'at inferior, o Da'at humano, que es la garganta del hombre, el conocimiento ya organizado del hombre, ya procesado y digerido por el hombre en términos humanos, que si al superior, que es el Da'at de Dios, se le conoce también como Metatron, se le llama la sabiduría que lo abarca todo, sin distinguirle, sin discernirle, o sea, lo abarca todo, pero en un estado unitario, es el estado de conciencia leve. Y el estado del Da'at inferior, del Da'at caído, se le conoce como el Da'at Tactón, o el conocimiento que lo abarca todo, distinguiéndolo, discerniéndolo, diferenciándolo. O sea, la forma en la que nosotros somos capaces de abarcar todo el conocimiento, situándole en rectas de bien y de mal, de negro y de blanco, de día y de noche. ¿Sí me explico? Entonces hay dos niveles de edad. Un nivel superior, que es pura luz, solo luz que lo conoce y lo penetra todo sin distinguirle, que le abarca todo en una comprensión de unidad absoluta. Es el estado Aleph. Y el estado Bet, de cognición del hombre, que es el cognoscimiento o cognoscimiento humano. Entonces,
Cuando nosotros leemos la Torah, vamos leyendo los versículos, los vamos colocando sobre la Torah Tarotot. Y para poder nosotros entender el cómo están acomodadas las letras, los números y los senderos en la Torah Tarotot, tenemos que leerlos entendiendo que estamos yéndonos a lo retrógrado de lo retrógrado. La Torah Tarotot está acomodada en el caos, desde el desorden. Cuando tú cuentas desde aquí abajo, tú cuentas Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, desde el estado en donde ya todo está establecido. Tú estás contando desde Malkut, viendo primero Aleph, el toro, luego Bet, la casa, luego Gimel, el rico o el camello que va a ayudar, luego Dalet, el pobre. Tiene una estructura y un orden. Pero esos mismos elementos no se encontraban en el mismo orden cuando Dios empezó su trabajo creativo. En primer lugar, la tierra estaba. La tierra, que hoy día es el último proceso, se encontraba, pero no completa. Se encontraba rota y fragmentada. Por ejemplo, las aguas, no existía algo así como agua, como en el sentido que hoy lo conocemos, porque había aguas que estaban en un estado de confrontación donde no podían sostener la vida. Desde nuestra posición nosotros vemos el agua pura que nos da la vida y el agua que nos ahoga y que nos mata. Ya las vemos totalmente divididas, Mem y Mem Sofit. Pero en un inicio no estaban así, sino que las aguas se encontraban en un estado de confusión. Y había fragmentos que no estaban todavía construidos. La mujer no estaba construida, no había el femenino establecido. En la Torá está escrito primero Elohim crea el hombre, andrógino, imagen y semejanza de Elohim, nombre plural de Dios, o sea, haciendo la terminación Yod-Mem gramaticalmente, el plural masculino en la gramática hebrea, crea un andrógino de la misma forma, Yod-Mem, con un plural masculino. Y ya después aparece otro nombre de Dios, otro atributo del Señor Dios, que no es Elohim, sino es Yud-He-Vav-He, y él dice, no es bueno el hombre esté solo, y lleva a cabo una rectificación. Separa y hace otros movimientos, y divide ahora a la hembra y la crea, para cópula frente a frente. Entonces, la lectura de Masé Bereshit no la podemos encontrar en el mismo estado que la de Shemot, porque en Shemot el mundo ya estaba construido, el mundo ya estaba constituido, las aguas ya estaban en su lugar, el cielo ya estaba en su lugar, la tierra ya estaba total y completamente ordenada, el toro ya estaba corriendo en el corral, ya estaba girando el diseño. Acuérdate, letra Het, corral, letra Aleph, toro. Entonces, fíjate, palabra Ji, ¿qué quiere decir en hebreo? Hay, vida. Het, Yod, Ji, hay, vida. Toro en corral. Nada más esta raíz bilitera. Het, Yod. Es la raíz de vida. Hay. Es la raíz de sabiduría también. Un jajam. Mi mamá decía, más sabe el diablo por viejo que por diablo. El hebreo conserva esa cognición. Conserva el entendimiento de que el sabio, el jajam, es el vivido. Decir jajam, jajamim, es decir, vivido. Alguien que ha vivido mucho. Y es un sabio, un jajam. Y estamos ahí trabajando con la misma raíz. Het, Yod, que es 18, que suma 9, y que paleopictográficamente estamos hablando de un toro corriendo en un corral. En una cerca. Cerca Het, Yod mano, ahí está la mano de Dios. Aleph 1, movemos la decena y ahí aparece el toro. 1 y 8. 10 y 8. Entonces, a ver. La Torá Tarotot, entonces, es una lectura retrógrada del libro de Bereshit.
donde tú vas a leer, vas a estar buscando lo más antiguo de lo antiguo y vas a estar leyendo los números como si fueran decimales, como si apenas se estuvieran construyendo. Por eso, el último sendero de la Torah Tarotot, el sendero 32, ¿cuál es? Es un sendero de tierra y es la letra Aleph, el toro. Y tú me vas a decir, esto me causa muchísimo ruido, porque la letra Aleph siempre me han descrito que es algo totalmente diferente a la tierra. De hecho, siempre me han dicho que la letra Aleph es el aire. No puedo entender esto. Te voy a decir algo muy claro. El Sefer Yetzirah está hablando del libro de la formación, de las formas sólidas y físicas ya existentes. El aire, aunque tú no lo entiendas, es un trozo de materia. Es ya una partícula. El aire como elemento particular aquí en la Tierra ya es materia, ya es un trozo de tierra. Ya es una partícula, ya no es una onda. Es la partícula más etérea. Es la partícula más etérea, más... ¿Cómo se llama? Tengo la palabra en la punta de la lengua, más sutil, más similar a Dios, más sutil, más fina, más transparente, más invisible de la materia, pero ya es un trozo de materia. Entonces, debes darte cuenta que todas las letras elementales ya son un trozo de materia. Entonces, lo primero que aquí se está logrando es sacar esa primer partícula de materia ya completa, que es esa letra Aleph, que a nivel de Yetzirah funciona como un trozo de materia, de tierra, que es aire, una partícula de aire. ¿Sí me explico en este sentido? Esta parte es un poquito retadora, porque se nos hace complicado poder ver al aire como tierra. ¿Quién logra ver al aire como tierra? Como una partícula, como algo físico. No es una idea. Las ideas son inmateriales, son finas. El aire es lo más parecido a las ideas, es lo más inmaterial, lo más fino, pero no es la idea en sí, es la forma mínima de materia que puede existir. Y por eso aquí encontramos hasta arriba, en esto que es Akasha, no tiene color, la letra I. Entonces vemos la letra I, que es una vocal, es una A, en teoría según hoy en hebreo moderno, que eso realmente no es así. Hoy nos la quieren enseñar como una A gutural, eso realmente no es así. Realmente su fonema correcto es el de una O cavernosa, realmente es más bien una O que una A. De hecho, por eso, en gematrías griegas, la letra de posición 16 y de valor 70 es nuestra letra O, que hoy día en nuestra letra O es un círculo que era el primer pictograma que Ain tuvo. Ya posteriormente Ain evolucionó otro pictograma que era un círculo con un punto al centro y ahí empezó a aparecer un ojo. Pero primero era un cero, un círculo tal cual. Y luego tenemos la letra A, que también en hebreo moderno nos enseñan que es silente el día de hoy, pero realmente viene del sonido de letra A. Ok, entonces tenemos letra O y letra A. Y bueno, eso tiene muchísimos misterios. ¿Por qué la letra Ain y la letra Aleph ambas se construyen con Yod Vav Yod y muchísimas otras cosas, ¿no? También, por ejemplo, en cuanto al nombre, ¿no? Cómo se escribe Aleph y Ain, ¿no? Aleph con el valor de 111, Aleph Lamed Pei, y Ain con el valor de 130, que es Ain Yod Nun, siendo 130, ¿no? Entonces, no vamos obviamente a ver en una clase todo lo que está aquí, de hecho eso lo vamos a ver en muchísimo tiempo, pero lo que quiero que entiendas más o menos es cuál es la dinámica de cómo se lee la Torah para que tú entiendas cómo lo que aquí está escribiendo es exactamente lo que está escrito en la Torah, por los caracteres que están apareciendo, por los pictogramas que están apareciendo, por los números que están apareciendo y por las formas geométricas que están apareciendo. Entonces, aquí en este que es el 13, nosotros estamos viendo, por ejemplo, aquí estamos viendo el Tohu Vabohu, el caos original,
Y aquí estamos viendo decantar la letra Tav, que es la muerte, que es la letra principal en la palabra Tov. O sea, realmente para entender la Torah Tarot, lo único que tienes que hacer es leer Maaseh Bereshit los primeros 42 versículos. Y entonces aquí vemos la letra Tav decantando y como agua en correlación del proceso que leemos en Torah de la división de las aguas. Más adelante cuando leemos Vayehi Or que se haga luz, vemos que se haga luz. Cuando vemos la división, por ejemplo, del sol y de la luna, lo vamos a ver a uno de un lado y el otro del otro, porque aquí, por ejemplo, de este lado vamos a ver el sol y de este lado vamos a ver la luna, cuando nosotros vemos los arcanos del tarot. Aquí viene todo escrito tal cual está dependiendo de la capa de profundidad a la cual tú lo quieras revisar. Si por sus arcanos, si por sus arquetipos del MBTI, si por partes del cuerpo, si por partes del cuerpo astral, del sistema planetario, si por las partes elementales en correlación de alquimia. Y entonces ahí vemos ese 13, ¿no? Vayehi Or 1.3, leemos 13, acuérdate, nos vamos a leer los decimales y vamos a ver. ¿Y cuál es la interna? Aquí, por ejemplo, la letra Zain, que es el Sin Sun y que nos da el valor de 137, que tiene muchísimos misterios en correlación con la luz, que hoy día la ciencia todavía no alcanza bien a comprender. Tiene que ver con la constante de estructura fina en física cuántica. Y aparte de que es un número que tiene una cantidad de propiedades absolutamente indescriptiblemente sorprendentes, en primer lugar, pues es el inverso de 73, ¿no? Que 73 es el valor de Jochma. Entonces, ¿cómo es que el 73 de Jochma se va a invertir al final del día en un 37 y todo eso? Son dimensiones y todo que está anotado en la Biblia. Muy bien, Gabriel. Pues bueno, ya tenemos entonces un poco de noción de cómo es que vamos a leer la Torah Tarotot en correlación de la Biblia hebrea y de todo lo que la Torah Tarotot nos implica. ¿Y por qué puede llegar a ser tan diferente a lo que nos han enseñado? Porque las perspectivas que nos han enseñado están desde la perspectiva ya organizada y terminada de la creación, desde tu posición ya organizada y terminada. Y la Torah Tarotot es la lectura decimal de la Torah, o sea, más allá de su velo, o sea, leyendo sus decimales, o sea, leyendo su estrato más antiguo, o sea, sus paleopictogramas, su gematría y su geometría, o sea, estamos leyendo su pleno Atzilut. O sea, la Torah Tarotot es la lectura de la Torah desde Atzilut. Y por eso es que Atzilut empieza con la letra A, al igual que, y ese es un misterio importante, porque fíjate cómo Atzilut empieza con la letra A, siendo Atzilut precisamente Aleph Reshit, o sea, el establecimiento de la letra A través de Tzadik, o sea, el sacrificio del justo, Atz Tzadik, Aleph Tzadik, que bueno, eso aparte, son muchísimas las connotaciones que esa palabra tiene. Por ejemplo, en Atzilut está la raíz de Tzelem, que quiere decir imagen. Entonces, como hay un Aleph, Tzadik, Aleph, o sea, un principal, Tzadik, Atz, y este es a imagen de Dios. Entonces, hay muchísimas cosas que están involucradas en cuanto a los campos semánticos y los juegos de palabras posibles dentro de la palabra Atzilut, que de hecho, por ejemplo, Atzilut podríamos pronunciarlo como Atzelot o Otzelot. Otzelot, como hay un animal que tenía ciertas connotaciones místicas que tiene que ver con esto. Y también podríamos como Atzilot, o sea, Torah Tarot Ot, siendo Ot signo. Atzilot. De hecho, cuando Moshe le dice a Dios que cómo le va a hacer para que los israelitas le crean, Dios le responde, yo te daré Ot de esto. O sea, te daré santo y seña. Te voy a dar una prueba que al momento en que la vean o la lean, no les va a poder quedar la menor duda de que eres el que eres. Porque yo te daré Ot de esto. O sea, te daré una prueba contundente, un santo y seña que no podrá ser refutado. Y eso tiene que ver con Atzilot. Por eso la letra Tab nos la enseñan normalmente en su forma sencilla, en su forma como el sello de la creación. Por esto que te estoy explicando. Por la raíz de la palabra Ot y sus correlaciones con Atzilot. Y ahora, importante, fíjate cómo
Bueno, vería, fíjate, primero es Atzilut, empieza letra Aleph, luego es, fíjate cómo es vería, letra B, luego fíjate, la tercera letra que aparece en el decantamiento de los mundos es el mundo de Yetzirah, que Yetzirah puede ser intercambiado con G, que es la tercera letra. Ahí aparece la palabra Yetzirah, que tiene que ver con Getsemaní, y aparte, que es la tercera letra, y la Yod puede ser intercambiable, por eso la palabra en inglés para Dios es God, que si la cambiamos por que es Yod, literal God, Yod, y bueno, algunos ritos hacen su devoción al Gadú, al gran arquitecto del universo, el cual es una G, porque la cambias la G por y ya es God, Yod, God. Entonces, eso es por el Dagesh, como en Gmail. Como en Gmail, o sea, una G vibratoria que tengo un Dagesh. Hoy día nos enseñan muchas veces que sonaría igual cuando nos enseñan hebreo moderno, con el Dagesh o sin el Dagesh, pero eso es pues un ridículo, ¿no? Realmente si tiene un Dagesh debería cambiar en algo su pronunciación. También de la Dalet, por ejemplo, nos enseñan que ya no o que se perdió. Pero realmente la forma que tiene la G de sonar a una mayor vibración es como la Y, como en Gmail. Y eh, si alguien me ayuda, ¿a qué iba con esta idea? Es que estábamos hablando Atzilut, Aleph. Ya, gracias. Muchísimas gracias. Yetzirah, Y o G, y luego Asia, que no empieza con A, sino con O. Realmente Asia podríamos pronunciarlo Hoshea, como el profeta. Hoshea. Entonces realmente es como empezamos con una A y luego ya terminamos con una O. Y en la Torah Tarotot está exactamente al revés. La O está, porque todavía no está Lev Reshit, todavía no está Atzilut establecido, se está estableciendo. Entonces, Atzilut empieza con A, Hoshea empieza con O, la Torah Tarotot empieza con O, ahí de la nada hasta el algo, la Aleph, para el establecimiento de Aleph Reshit, al paso de los 32 años. Entonces, nosotros podemos leer Hoshea, que aparte es la raíz de salvación. Asia, Hoshea, Yeshua, salvación. Entonces, ahí es como vamos viendo muchos de los secretos. Pues bueno, quería darte un general más o menos. Hay muchas cosas que nos van a faltar. Como te digo, estas clases van a ser diferentes. Es un programa de estudios continuado. No vamos a tener, bueno, sí, o sea, sí hay un programa establecido, pero no hay una secuencia de clases grabadas, por ejemplo. O sea, va a ser un trabajo semana con semana, se te va a ir dejando ciertas actividades, se te va a ir dejando ciertas tareas. Algunas clases va a haber en vivo, solo en vivo, algunas clases va a haber grabadas. Y es mucho el seguimiento que le tienes que ir dando. ¿Cuál es el material de estudio principal de esta clase? Todas las 10 tablas de la Torah Tarotot y su correlación. ¿Cómo se lee la Torah Tarotot en el sentido plenamente cabalístico, más allá de todos los añadidos y alegorías que tiene? Como te lo acabo de describir, yéndonos a los decimales, a las cosas antes de su construcción, o sea, a los elementos, ahí está la palabra, o sea, hacia, o sea. Entonces, yéndonos a los elementos, como en la Biblia hebrea empiezan a aparecer. ¿Sí? O sea, primero cielo y tierra, luego aguas, luego luz, luego fuego. O sea, todo en el orden en el que la Torah hebrea empieza a ser descritos. Siendo hasta el final, pues, la letra Sameh. Sendero 31. El último de los pasos para el establecimiento de Aleph Reshit.
justo antes de Lamed 30, su yugo, o sea, el yugo de Samael, que es donde aparece el nombre Alá, donde la letra Lamed ha vencido entre la dualidad de esas dos As, que es el ángulo de 30 grados, que aparece junto al de 60, Sameh, cuando nosotros tenemos la forma básica de la vésica Piscis, en cuyo centro de la vésica Piscis aparece el ángulo de 90 grados en justo. Entonces el justo se está, Sendero 25 ya aquí en su manifestación final, Sendero 25 aquí en su manifestación final, en la misma altura de este mismo drama cósmico, donde está la pirámide de Faraón, abajo del sol, justo con el centro egótico Perra, Faraón entronizado, y Pesaj, o sea, Pesaj, o sea, Peshaj, o sea, boca santa, o sea, Perra, boca mala, y Pesaj, boca santa, la boda, la Shekinah, la Nukba. Y todo esto alrededor del pilar central, el decantamiento del sistema verbal hebreo, como está escrito en hebreo, con las letras como están descritas en hebreo y en la Torah, el sistema Kaal Pal. Por eso tenemos letra Lamed y letra Peikov, Pal, Kaal. O sea, cómo baja y decanta el verbo a través del boca humana. Entonces, Peikov, los dos gemelos carneros, o sea, el carnero y el andrógino, o sea, el carnero, el macho, el de fuego, y el andrógino, la cabra salada, la cabra que es pez, la montaña agua, el andrógino, que aquí viene decantando y se viene dividiendo de tabla muerte agua, que es Escorpio, el más alto de todos, más tarde el conocido como el águila, o sea, el que va más arriba de todos en cuanto a visión, y cómo van a caer a través del sistema del decantamiento del verbo el 1, 2 y 3, que suma Atzilus 6, o sea, el hijo cómo va a decantar a través del sistema verbal, el verbo se hizo carne, y va a bajar a través de Kof Pei, los dos cuernos, ambas parecen cuernos, letra Kof, letra Pei en su forma sofit, que al mismo tiempo si las colocas en tu espina dorsal, letra Kof, acuérdate que letra Kof, su pictograma que era una nuca, era el sol poniéndose. Eso tú investigalo, eso en cualquier lugar lo vas a saber. Era una letra que representaba el sol poniéndose, una letra que representaba la nuca, letra P representaba la boca, P literalmente boca, P sofit literalmente la garganta, las cuerdas vocales, ¿no? Entonces ahí vemos claramente Da'at, Sendero 15, letra P y letra Kof, una adelante y una atrás, o sea, como está escrito en Cábala Luriana, adelante P, Sendero Kadosh, Sitra Kedusha, y atrás, la parte trasera de Adam Kadmon, su parte clifótica, del lado de Samael, ¿no? Entonces, siendo P y Kof, suman 180, ¿no? P, 80, Kof 100, 180, valor de la palabra Paal en hebreo, P, Ailamed, 180, el sistema verbal hebreo. Siendo Kaal otro de sus modos en referencia, y siendo con letra ahora Kaf Lamed, 130. Y como todo esto decanta alrededor del 30, del 31, la purificación de la nave Coagitor. Entonces, la Torah Tarotot es el árbol de Atzilut. Es el árbol desde el caos. La primera imagen no es el árbol del caos, no es el árbol roto y descoyuntado. Es exactamente el árbol de Adam Kadmon. Es exactamente el árbol donde Adam Kadmon surge como primer reflejo organizado de Atzilut, que ya es capaz de organizarse en esta imagen divina de un cuerpo antropomórfico. Esta forma en la que están acomodadas las letras así, son exactamente el mismo acomodo que tienen los senderos de la Torah Tarotot. O sea, el sendero superior de la Torah Tarotot te encuentras ahí. Del lado izquierdo de la Torah Tarotot te encuentras Va. Del lado derecho Yod. Más abajito te encuentras Pei y Kof, lo que te acabo de describir.
Peikov, la letra Lamed está ya cerca del órgano sexual. ¿Ya te diste cuenta? De hecho, la letra Lamed es el órgano sexual. No, la letra Mem está en el corazón. Y está todo. Entonces, la Torah Tarotot no es el árbol del caos. Es el árbol de la primera imagen organizada, del primer reflejo organizado que se puede lograr con los fragmentos del Tohu original, que ya dan una imagen ordenada, y de ahí se va a proyectar todo el resto de proyecciones. Es el momento exacto donde Atzilut colapsa y se abre lo dual. O sea, donde Atzilut se organiza, la cognitividad se alcanza, aparece el hombre y surge la percepción dual. Pues bueno, realmente creo que el día de hoy ya no usamos el material. El material, yo lo único que te quería mostrar del material era como mostrarte hoja por hoja cada uno de estos e irlo revisando. Lo vamos a dejar para la siguiente actividad o la siguiente clase. Vamos a estarlo revisando porque sí me interesa darte un overview general de cada una de las tablas de la Torah Tarotot. O sea, me interesa que tú sepas de qué temas hablan, más o menos cómo se maneja. Hay varias tablas que están ahí, pero a lo mejor no se les entiende tan fácil. De hecho, la Torah Tarotot está hecha para que se pueda entender sin que nadie te la explique. Si tú realmente te interesas, está hecha todo para que traiga la información necesaria por si yo me llegaba a morir. Pero también es mejor si te la explican, obviamente. Pero hay muchos de ustedes que me han dicho, por ejemplo, esta tabla nunca la han terminado de entender, o a qué se refiere, o qué quiere decir estos números que aquí te destaqué. O, por ejemplo, ¿qué quiere decir es cada una de estas columnas del tarot? A veces todavía no lo hemos comprendido del todo. O mucha confusión hay también con las del viaje del héroe y los arquetipos junguianos y cómo se cruzan. Aquí viene toda la fórmula general para hacer todas las inversiones, pero no vienen todas las inversiones. Entonces muchas veces se han confundido, por ejemplo, con esta, porque esta está para que tú puedas sacar todos los reflejos de tu Merkabah, o sea, tu parte superior, inferior, izquierda y derecha, o sea, todos los puntos de sujeción de tu cruz, o sea, tu consciente, tu subconsciente, tu inconsciente y tu sombra. O sea, las 4 caracterologías que están presentes en tu persona. Pero no vienen todos los ejemplos, sino que nada más vienen con los más fáciles y claros para que tú sepas matemáticamente cómo se invierte, pero está medio confusa. Entonces, todo eso te lo quiero explicar como el manejo general de la Torah Tarot. Eso va a quedar para otro momento. Vamos a seguirlo trabajando, pero vamos a empezar por esta parte del final. Es decir, la primera vez que yo había dado esta clase, que yo había dado este grupo, que es el grupo de Atzilut de la Torah Tarotot, nos centramos nada más en esta. Todas las clases que dimos fueron de esto. Dimos el sendero 1, 0, o sea, bueno, aquí hay un sendero 0, de hecho. Por eso hay algunos que luego llegan a decir que no, que ellos han llegado a alcanzar a ver que 14 Sefirot, sí, se pueden llegar a alcanzar a ver hasta 14 Sefirot, pero una de esas Sefirot queda total y completamente inoperante, son 13 las que operan. Entonces esta la puedes considerar una Sefirot, la puedes considerar una Sefirot 0, pero es una Sefirot 0, literalmente una Sefirot que queda total y completamente inoperante. En el momento en el que el huevo cósmico revienta, esa Sefirot queda total y completamente anulada, se vuelve, toda su sangre y su carne se vuelve toda la potencialidad. Es total y completamente anulada, destruida, de hecho erradicada. De hecho, por eso Atzilut quiere decir erradicación. Atzilut puede traducirse como erradicación, porque es una materia original que es la nada, la cual es erradicada, para que no exista y en el mundo real, en el mundo de la vida, en el mundo del rey, no existe la nada. Todo está lleno de algo. No existe manera en la que nosotros podamos experimentar el vacío, ni conocer el vacío, ni aproximarnos física ni empíricamente al vacío. No hay forma de que podamos tener acceso al vacío en este diseño del rey, al vacío real. Incluso lo que llamamos vacío en el mayor sentido sigue siendo una acumulación de fuerzas. No hay una experiencia directa del vacío para la fase real de la humanidad.
El vacío, la nada, es lo verdaderamente erradicado, descuartizado, acabado por completo, son los 6 mundos antes destruidos. Y esos 6 mundos es esa Bab que está atrapada entre el Tohu y el Bohu. Es la rectificación sexual. Es por eso la importancia de la circuncisión. Entonces, la vez anterior que yo di estas clases, yo me centré en ver el ceros, ver el 1, ver el 2, luego el 11, el 2, o sea, íbamos viendo como por números. Pero en esta ocasión lo vamos a ver total y completamente diferente. Todas estas charlas y toda esta plática, vamos a verlo todo más o menos al mismo tiempo. O sea, vamos a estudiar toda la Torah Taratot en su conjunto. Entonces vamos a empezar viendo de manera general, familiarizándonos un poco ya de una vez por todas con las tablas, sabiendo qué información tiene, sabiendo usar la Torah Taratot, porque esta es una herramienta que tú, independientemente de enfrente de quién tú estés, tú puedes basarte en lo que aquí dice como un gran resumen de conceptos filosóficos y de conceptos esotéricos con mucho peso, con mucha cohesión entre sí mismos. O sea, esto se explica a sí mismo. Esto de forma unitaria, cada una de estas tablas, no está ninguna en contraposición con ninguna de las otras, sino que todas se interponen. O sea, tú puedes poner, tienes esta que es la principal, y tú le puedes superponer todas las otras, se las puedes tú superponer encima para ampliar la información una de las otras. O sea, es un diseño cohesionado. Tú esta se la pones arriba a esta, o esta se la pones arriba a esta, y son congruentes. Se describen mutuamente en sus mismas posiciones. O sea, son diagramas que se pueden ir superponiendo y explicando a sí mismo. Esto es exactamente el mismo acomodo. Ya lo puse al revés, mira. Esto es exactamente el mismo acomodo. Exactamente que está aquí. O sea, tú pones esto y esto, son dos maneras de ver exactamente el mismo proceso, el mismo fenómeno. Está exactamente todo en las mismas posiciones. Tú pones el diagrama del tarot donde queda claramente de un lado la luna, de otro lado el sol, queda justamente en medio la vida y la muerte, queda en la parte de arriba lo dual, el diablo y el carro, que son los dos duales que ambos tienen una connotación claramente dual, y lo ves, queda arriba. Abajo ves claramente el juicio, donde claramente ves a alguien juzgando y ves claramente un juzgado, ves al colgado y ves la ley y la justicia. Hasta arriba ves de un lado el juicio y del otro lado ves la torre de la cual viene el juicio. Ves el loco iniciando el viaje donde inicia el viaje. Todos los diagramas de la Torah Tarot son en la misma posición. Esto está en la misma posición que el diagrama que ya has visto del tarot. Ese es el único que no tenemos aquí impreso, ¿no? Y ese es exactamente el mismo que describe todos estos movimientos numéricos del tetragramatón. Y ese es exactamente el mismo acomodo que describe esta serie en física. O sea, cuando tú lo ves por tarot, esta Resh es el sol, esta Dalet que varía un poco, porque depende la perspectiva, pero están en la misma posición. O sea, esta letra Resh es el sendero 19. Mira, te voy a poner un ejemplo así claro, con los brazos, que son los extremos, ¿no? Entonces, aquí vemos el sendero 19, letra Resh, ¿sí? Y aquí tú sobrepones esto y ahí está la letra Resh, en la misma posición del brazo, ¿ya viste? Solamente es dependiendo cómo veas. Luego, por ejemplo, del otro lado del brazo, ¿cuál es? La letra Dalet. ¿Y dónde la vemos aquí? Letra Dalet. Exactamente en el otro extremo, ¿ya viste? Resh y Dalet. Entonces ahí están los dos brazos. Luego, por ejemplo, acá vemos los órganos internos, ¿no? La letra Mem, con un órgano interno, que son los canales internos del Serampín. Todos los canales internos del Serampín suman 26 en la Torah Tarot. Y vemos acá abajo, por ejemplo, la letra Nun del otro lado, ¿no? Y aquí lo vemos igualmente. Vemos ya como un canal interno la letra Mem del mismo lado
que letra Dalet, del mismo lado que letra Dalet, y del lado contrario vemos letra Nun. Claro, en el cuerpo humano está más abajo, pero son las mismas posiciones. Y cuando tú ves el tarot igual, tú ves de un lado el sol, ves del otro lado la luna, ves exactamente en medio la vida y la muerte, ves exactamente arriba los dos dioses duales, el bueno y el malo, y los dos son duales, ves exactamente abajo el juicio. En Malkut ves exactamente hasta abajo, o la rueda del karma, o sea, el diseño organizado donde el diseño donde solamente es una rueda de reencarnaciones, de causas y de consecuencias, el karma y todo esto, y ves también la obra, o sea, el mundo ordenado del rey en Malkut. Entonces, Malkut tiene esas dos polaridades, lo podemos ver solo como karma, como causas y condiciones, como parte de lo que viene desenvolviendo el adversario y demás. Por ejemplo, en el budismo, que se le considera Amara, ¿no? Como el dueño de la rueda del samsara, pero también podemos ver el mundo perfecto de la obra de Dios, donde vemos el tetramorfo, donde vemos la Shekinah, etcétera. Entonces, cada una de las tablas de la Torah Tarotot se amplían y se explican, se sobreponen unas de las otras para explicarse. El diagrama femenino de 9 puntas se pone igualmente sobre el Seir Ampin. Aquí vienen como sus guías, ¿no? Aquí dice Gesed, mira, para que tú sepas dónde colocarla. Aquí dice Gesed. Tiene una flechita y dice que Gesed queda para acá. Aquí tiene una flechita y dice que Gébura queda para acá. Entonces, con que tú te pongas esto en correlación de Gesed y Gébura con esas flechitas, lo pones por encima de este y ya te indica también hacia dónde está apuntando y ya se está sobreexplicando este todavía más con correlación de este y todavía este se está sobreexplicando todavía más en correlación de este. Y luego aquí está el cuadrado de Sator que engloba un montón de conceptos griegos que son importantes a nivel filosófico. Y aquí vemos que también están de este lado. Entonces todo esto, las primeras clases va a ser que aprendas tú a leer la Torah Tarotot y a usarla como algo de consulta. De donde tú realmente puedas leer toda la exégesis que hay bien. Entonces, en esta primera clase quise principalmente darte la bienvenida, quise también explicarte cómo es que se obtiene o todo lo que engloba la Torah Tarotot, tanto desde la parte 100% Kabbalah hebreo, o sea, de cómo se lee desde la Torah Tarotot, que aparte, para eso escribí las parashots. O sea, las parashots que escribí están claras sobre cómo se va explicando todos sus movimientos sobre este mapa. Todo lo que yo te he explicado en cada parashot está siempre puesto sobre este mapa. De hecho, cada párrafo que leas de una parashot mía, deberías de leerlo en correlación con lo que aquí dice. Pero a veces no lo hacemos así, sino que nada más recurrimos a los conceptos principales o los que yo te destaco luego que le dibujo aquí encima yo en las parashot. Pero es lo importante, leerlo en la Torah. Entonces, la Torah Tarotot engloba un exégesis 100% Cábala hebraica desde Bereshit y todo el alcance que esto puede tener alrededor de un montón de otros conceptos que he transliterado. De Vedanta, de filosofía griega, del Nuevo Testamento, que bueno, es realmente filosofía griega, y de todo lo demás. O sea, astrología, el tarot, que para mí es una herramienta indispensable, ustedes lo saben que me parece una herramienta para alcanzar los arquetipos geniales, y haciendo también la incorporación de todos los conceptos de psicología, freudiana, lacaniana, junguiana y también reichiana, que mucho del trabajo de Reich es que lo tenemos incorporado, Reich y obviamente Lowen, en todos estos conceptos a los que aquí apunta de la Kelit son integraciones a Cábala del trabajo que ya venía haciendo Reich, Wilhelm Reich y Alexander Lowen en cuanto a la caracterología psicocorporal, en cuanto a la psicología psicocorporal, que fueron los fundamentos en muchos sentidos de todo lo que más tarde se hizo muy famoso como
lectura corporal, lectura del cuerpo, los microgestos y todo eso. Mucho de las bases de todo este conocimiento que hoy tenemos lo puso la escuela de la psicología psicocorporalista de Reichi Lowe. Entonces viene incorporado. Entonces, el día de hoy fue presentarnos, fue conocer las dos caras de la Torah Tarotot, o sea, su parte plenamente Torah y su parte en donde yo translitero, traduzco, equiparo y amplío los conceptos de todas las otras demás disciplinas en esta misma vestidura de Cábala hebrea, como viene escrito en la Torah. Y en las siguientes clases estaremos revisando todas estas tablas una a una para explicarte las dinámicas, a lo que apunta, a lo que te funciona y que las puedas empezar a usar como material de consulta. Entonces, ¿cuál es tu primera tarea? Que yo sé que la mayoría de acá ya lo tienen, tener impresa la Torah Tarotot y que esté enmicada, por favor. Enmicada. También cómprate un plumón de borrador, de los que se borran de pizarrón, de pintarrón de ese que se borra, para que tú aquí arriba escribas. O sea, con un buen plumón que tú compres de pizarrón blancos, que esto tú lo enmiques bien, que vayas a que le pongan mica rígida, te va a durar. Yo aquí le escribo siempre, es tu trabajo principal, todo lo vamos a estar viendo en esta clase. Vamos a hacer uso de todos los recursos de Torah Tarotot, o sea, todo lo que viene en la iniciación completa a la Cábala, o sea, los videos, las listas de reproducción, las parashots, y obviamente el manual de los 20 fundamentos epistemológicos de la Cábala, que es algo importantísimo para nosotros, porque desde ahí es que podemos fundamentar nuestra escuela de Cábala. Pero lo que tienes que tener impreso y enmicado es esto, lo vamos a estar trabajando todo en correlación de esto. Realmente, yo te puedo decir que el reto para aprender Cábala es 100% teórico, y aunque te cueste trabajo entender esto, esta comunidad es 100% práctica. Vamos a ver muchísimo de teoría también, pero todo va a ser sobre lo práctico, sobre cómo se activan estos arquetipos en nosotros, en nuestro cuerpo, y a qué nivel. O sea, cómo nos impactan los astros, cómo nos impacta el tarot, cómo nos impactan los arquetipos humanos del MBTI, cómo estamos en correlación de esto. ¿Cómo estamos en correlación de esto? Nuestros filtros cognitivos, nuestras funciones cognitivas, nuestras percepciones superiores, nuestro subconsciente, nuestro consciente, nuestro ego, nuestro superyo, y cómo dialogamos con estos arquetipos alrededor de todas las máscaras que se ponen, que a veces se nos presentan como ángeles, como demonios, como genios, como alienígenas, lo que sea. Y entonces las siguientes clases estaremos viendo estas tablas poco a poco, y una vez que el grupo ya haya llegado a la tercera, quizás cuarta clase, a una madurez, ya empezaremos a ver sendero por sendero qué parte del proceso y qué arquetipos y qué movimientos, qué personas, qué personajes son los que se están desarrollando. Obviamente todo esto va a ser muy importante que tengas todos los materiales a la mano, todos los materiales de la iniciación completa a la Cábala, principalmente el manual de los 20 fundamentos de Cábala. Ese va a ser muy importante. Es un material que siempre vas a estar reocupado. Por el día de hoy es todo. Me gustaría escucharte qué te pareció la clase, cómo te sientes el día de hoy, qué te pareció lo que el día de hoy platicamos, y estaríamos ya dando por concluido hoy. ¿Quién quiere ayudarme abriendo su micrófono? A mí me gustó mucho porque a veces sí tenía como ese conflicto de cómo explicar lo que significaba la Torah Tarotot, ¿no? O sea, yo decía, es que es el árbol de Atzilut, pero ahorita ya me voy con este árbol, que es el árbol de Adat Kadmon, que es un árbol que surge como el primer reflejo organizado y que es capaz de acomodarse y surge la percepción de la dualidad. O sea, de este árbol ya empezamos a desglosar todo lo que vería. Exactamente. Muy, muy bien. Excelente. Muchas gracias, maestra Carla. ¿Alguien más que quiera compartirnos qué les pareció esta clase, qué esperan, cómo se sienten, simplemente despedirse? Maestro, me gustó también cómo explicó usted
también en un video de TikTok, cómo usted desglosa los primeros capítulos de Bereshit Excelente. en el, ¿cómo se llama? Y ahorita, o sea, refrescando, ahí sí que retroalimentando, al aprender los primeros 42 versículos ¿cómo se llama? De Bereshit y relacionarlos con el Ana Bekoa. Fue una clase muy profunda porque cómo se desglosa en la Torah Tarotot. Muchas gracias. Ajá. A ustedes, maestro. Excelente. De hecho, va a ser algo que vamos a estar recursando mucho. Ese video hay que estarlo viendo. Ahí nada más está como rápido y como para TikTok, pero realmente, si lo vamos leyendo con más calma y vamos a tener también ejercicios de este tipo, vamos a tener espacio para todo. Como yo les comento, este va a ser un programa. Estamos tomando mucho de la experiencia del éxito que ha tenido Abby en sus clases, de la forma en la que ella lo ha manejado. Y lo vamos a estar retomando muchísimo, esa parte. ¿Por qué? Porque vamos a estar leyendo en correlación de Bereshit 1.1 qué quiere decir, qué nos dice y qué tiene que ver con Keter, qué tiene que ver con Ain, qué tiene que ver con el número 1, qué tiene que ver con estos 4 números que hay aquí, qué tiene que ver con este triángulo, con este que dice Brahman, Nirguna y Saguna, o sea, todo lo que eso quiere decir. Y luego vamos a ver todo lo que es el número 2, por qué aparece aquí este glifo, qué quiere decir este otro que aquí sale, mira, este icono aquí parecen unos cuernos de un carnero, mira, pero es una eshwa, es una vocal indefinida. Entonces, ¿qué tiene que ver ahí el aparecimiento de las vocales? Todo eso, y por qué está aquí un color negro, qué dice en la Torah relativo al negro, ¿no? Todo lo vamos a ir viendo en cómo lo dice la Torah y lo vamos a ir plasmando aquí. ¿Para qué? Para que gracias a este mapa, como está escrito en Ezequiel, aquí los personajes de la Torah, pero no me refiero solo a los patriarcas, que ya son personajes complejos, sino me refiero a cada uno de los caracteres, cada uno de ese sadik tumbado, ese hombre tumbado, esa pata de camello que va corriendo al pobre, o sea, que cada uno de esos caracteres, de esas letras que aparecen, que esa cabecita de ese líder, que ese toro de Aleph, que ese bastón de mando de la letra Lamed, que ese bastón encorvado de sostén de la letra Sameh, adquiera aquí una identidad propia y esas letras aquí bailen y aquí caminen. Entonces aquí podemos hacer muchísimos ejercicios en los que podemos colocar en la primera Sefirot las primeras, por ejemplo, la primera letra de la Torah. Y luego podemos colocar la segunda letra de la Torah. Y luego podemos colocar la tercera letra de la Torah. Y de la misma manera podemos colocar la primera palabra de la Torah, la segunda palabra de la Torah y la tercera palabra de la Torah. Y de la misma manera, y todo te va a dar una cantidad de cosas que vas a decir, esto no puede ser coincidencia, estas son cosas que simplemente es una matriz del pensamiento de donde todo surge, de donde todas las posibilidades surgen a partir de este momento. Y de la misma manera puedes leer el primer versículo de Bereshit, el segundo versículo de Bereshit, o por ejemplo tomar todas las letras que aparecen en el primer versículo de Bereshit y ponerlas todas aquí. O por ejemplo, de todas las letras que aparecen en el primer versículo de Bereshit, acomodarlas en toda la torre, por sus números, como van apareciendo. En todo el primer versículo de Bereshit en toda esta torre. Y todo eso te está dando un montón de escenarios y de explicaciones de Torah, muchísimo, muy, muy, muy profundas, con un montón de significados muy, 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 muy profundos. Entonces, muchas gracias. Es algo que vamos a estar trabajando mucho. Ustedes saben que yo siempre lo menciono, el trabajar Cábala sin la Torah, pues realmente no nos dice mucho. Lo que pasa es que la Torah realmente es un libro tan grande y tan impresionante y tan santo que realmente engloba todos los conceptos. Entonces, realmente podemos hablar de todos los conceptos a la luz de la Torah. Muy bien. Bueno, por aquí alguien más vi que quería comentar, en tanto que dejaron ahí un mensaje en el chat. Si alguien más quiere comentar, puedo abrir su micrófono. Maestro, si quiere decirme qué le pareció este tema. Sí. Disculpe, otra pregunta. Por ejemplo, en la Sefira de Salah, donde usted dijo que ahí estaba el faraón, esa es la entrada al árbol clipótico, ¿verdad? Exactamente, mi hermano. Así es. Así es. Y en su forma purificada, en su forma Kadosh, también tiene su parte frontal, que se le conoce en Cábala como los 30 Verurim de Binah.
Verurim, no Verudim, Verurim, con doble R, Verurim. Y esos 30 Verurim de Binah son la acción final que Binja hace. Binja es limitación, pero limitación necesaria, que es esta limitación que tú tienes, que tú experimentas como los confines de tu propio ego, o sea, las propias cosas de tu propia estructura que te limitan. Son ataduras, acuérdate que Verudim son ataduras, son ligaduras, son buenas, pero estas últimas 30 ataduras son tu ego particular y efectivamente se corresponde con el védico Manipuraka, que traduce la casa del yo, o sea, siendo Muladhara, siendo Svadhisthana y siendo Manipuraka, la casa de ello, que es un rayo amarillo, y que precisamente es donde entroniza y reina Faraón, aquí mero, en medio de la pirámide, que está muy claro. Abajo del sol cosmogónico. O sea, este es tu caja torácica, tu corazón, ahí el mero, mero centro, el timo. Y este de acá es el plexo solar, el sol personal. El sol amarillo. Entonces el sol verde, alquímico, y el sol amarillo, personal. ¿No? Entonces aquí está todo, por colores y todo está en sus códigos. El chiste es que tú aprendas a hablar todos estos colores, todos estos simbolismos. Tú, por ejemplo, tú ya tienes mucho de esto. Cada uno, porque tú ya tienes otros tipos de escuelas mistéricas y de simbolismo, pero cada uno tiene una penetración distinta de este tipo de conceptos abstractos. Hay que ir conociendo lo que van queriendo decir todos estos colores, todos estos simbolismos. Nada está por sin querer. Todo tiene una connotación mayor. Entonces, efectivamente, la salida y al mismo tiempo también la entrada del mundo Clifford es que cuando nosotros vemos toda la escalera desplegada completa, se está correspondiendo, siendo esta es la rosa, Malkut de Atzilut. Por lo tanto, Keter de Asia, entonces vemos Tiferet de Asia. Tiferet de Asia, el corazón de tu experiencia física, el centro de tu experiencia de Asia, Tiferet de Asia, el mundo Clifford. Y luego vemos Yesod de Asia y Malkut de Asia. Todo esto se puede contar de diferentes maneras. Pero aquí con estos 7 eslabones ya se puede contar toda la escalera completa de subida y de bajada. Eso lo vimos en el reto, pero lo vamos a retomar en su momento. Entonces, Keter Atzilut, Tiferet Atzilut, Yesod Atzilut, como está escrito, la vasija andrógina, el Da'at de Atzilut, la boca, donde comparten el órgano sexual masculino, la lengua, o linga o falo, y los labios, o sea, la vagina, y finalmente Malkut de Atzilut, la rosa, el resultado del decantamiento del verbo vía la madre, o sea, el Verudim de Binah, ¿no? Que decante el hijo, que exista la hembra para que exista un hijo. Y luego ya ese hijo, ya que ha decantado, toma su posición como rey, ahora como Keter de Malkut. Siendo entonces ahora diferente de Malkut, pues tu ego, tu Manipuraka, ese centro solar entronizado por Faraón, ¿no? Siendo Perra y Shekan, Peshek, o sea, boca santa, la Shekinah y el Faraón, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que se puede hablar en esta tabla y lo vamos a ver con calma. Esos 30 tienen muchísimas connotaciones, de hecho, precisamente por eso el 31, siendo 30 la salida del mundo Clifford, 31 el inverso de 13, y bueno, 131 la gematría de Samael. Y siendo de la interna del sendero 31, la letra Sameja en la Torah Carta. Entonces, pues bueno, aquí nos dejaron un mensaje que dice: me parece muy interesante, extenso y completo. Javier González dice: me parece muy interesante, extenso y completo el estudio que se va a llevar. Qué bueno que te está gustando. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono, que ahorita pueda comentarnos, que quiera despedirse? Joaquín, Diego, Ronnie, Carlos, si están por ahí, adelante. Y aquí estamos, Peter. Pues yo agradezco la clase, me encantó. Ya habíamos platicado justo de la vez que hace poco que platicamos de cómo empezar a leer la Torah Tarotot, y dije, ahorita ya todavía me quedó más claro, porque ese día fue precisamente estar haciendo gematrías, estar jugando un poquito, mira, baja acá, mueve acá,
y ahorita ya veo el por qué, lo que me decías en esa ocasión. O sea, veo cómo se va ve el decantamiento, veo cómo está bajando y aterrizo todos los conocimientos que vimos, o parte de los conocimientos que vimos en el reto, sobre todo en la segunda emisión. Entonces, pues yo lo agradezco mucho, está muy hermoso como lo vamos a ver, pero sí va a requerir mucha concentración, estar muy metidos porque se puede perder mucha información rápidamente si literal parpadeas y ya dijiste un número o ya nos fuimos por otro lado. Pues creo que sí va a estar va a ser mucho compromiso, es un estudio, muchas gracias maestro. Aquí es mucho compromiso, es un estudio que va a ser continuado y es el compromiso con el estudio de la Torah Tarotot, de estas tablas, que de hecho en sí, cuando nosotros nos presentamos, lo que nosotros nos hicimos conocidos porque compartimos este estudio. Algunos de aquí se acordarán, algunos no, pero nosotros comenzamos a compartir estas tablas en varios grupos. Y la gente les encantó mucho y las empezaron a usar y todo, pero después nos empezaron a pedir muchísimo que diéramos clases. Y de ese momento hasta acá, todo ha sido ir viendo cómo les vamos a enseñar estas tablas. Y de ahí surgió el reto y de ahí surgió todos los programas de estudio que hemos tenido. Como necesidad de ciertos básicos que se iban a necesitar para los que realmente se iban a comprometer en el estudio profundo de estas tablas. Porque cuando nosotros empezamos a compartir estas tablas, a nosotros nos llegaban por centenas, 100 personas en un solo día nos pedían que querían entrar a estudiar con nosotros. Y les poníamos ciertos ejercicios, o hacíamos ciertas dinámicas, o hacíamos ciertas cosas, y poco a poco fuimos filtrando a realmente las personas que realmente venían por un aprendizaje, y los que no estaban dispuestos ni siquiera a leer 3 páginas. Y con base en eso, en darnos cuenta de todos los previos que eran necesarios antes de entender la Torah Tarotot, pues surgió el curso de comprensión general de la Cábala y surgió el reto y han surgido todas estas cosas. Pero realmente nuestro objetivo, desde un principio, únicamente ha sido enseñar estas tablas. Gracias, maestro Diego. ¿Alguien más? Creo que hace rato, Carlos, habías abierto el micrófono. Sí, a mí se me hizo impresionante toda la información que manejan las tablas. Y bueno, estaba tratando de tomar apuntes y otras cosas, pero cada vez le van cayendo a uno 20 de distintas cosas. Ya había anotado por allí que me llamó la atención también que hablaste de partículas y ondas, ¿no? O sea, entre de lo mucho que se habló, hasta dónde puede llegar la información, pues yo estoy feliz de haber entrado al grupo y de poder estudiar más a fondo todo esto que tú nos compartes con Avi. Muchas gracias. Gracias a ti, a mí también me da muchísimo gusto tenerte acá y realmente a cada uno de ustedes. Realmente yo creo que este va a ser el grupo con el que más cómodo me voy a sentir. Cada uno de ustedes, de los hermanos que está aquí, ahora sí los ubico perfectamente. O este grupo sí es de los que estamos más, que hemos estado más metidos y yo les agradezco mucho que sigan por acá presentes. Realmente sí, yo te recomiendo irles dando una revisada. Incluso aquí yo estoy haciendo muchísimo contacto con varios conceptos de física. Obviamente los conceptos de física siempre los abordo desde el máximo respeto. ¿Por qué? Porque nos acercamos al concepto, pero no estamos haciendo precisamente ciencia. Pero nos damos cuenta que la ciencia moderna ha alcanzado alegorías, estados de conciencia, explicaciones simbólicas que los antiguos ya habían llegado. Entonces aquí estamos haciendo también alusión a varios conceptos, ¿no? Por ejemplo, el campo de decoherencia cuántica, ¿no? Que es donde la función de onda siendo el tohu babohu original, o sea, toda la multipotencialidad de la Jochma es la función de onda. Entonces, la partícula es el momento en el que cae en Malkut y se hace una particularidad fija, lo cual ocurre solo, o sea, la materialización en Malkut ocurre a razón de un observador, o sea, de una yin que hace materialidad de esa realidad. Entonces, aquí a nivel de Asia, aquí en este lado tú vas a encontrar conceptos de física cuántica en cada uno de estos mundos y vas a encontrarte con el campo de coherencia cuántica, que es el campo, bueno, es uno de los últimos hallazgos de la física cuántica. Lo que ocurre es que presenta ciertos problemas todavía la teoría cuántica por ejemplo, si no hay un observador, pues nunca nada colapsaría, ¿no? Y todo se mantendría como en un estado de multipotencialidad de Jochma y todo un mar de sopa cósmica infinita. Pero eso realmente no pasa, sino que incluso aunque nadie vea, incluso aún así la onda colapsa.
Eso ya se han hecho experimentos muy complicados para poderlo comprobar. Y así es. Y entonces eso se ha explicado a través de un campo que se llama el campo de coherencia cuántica, que es un campo que, para explicarlo de manera medio alegórica, porque son conceptos muy complicados, lo que hace es que la realidad se autoobserva. O sea, el propio campo se autoobserva a sí mismo de tal manera que hace colapsar la función de onda en algún punto. Y eso corresponde con la capa autosustentable de Malkuth, que es, por ejemplo, lo que el texto bíblico nos intenta transmitir alrededor de cuáles son los ángeles que están más cercanos a Malkuth. ¿Quién se acuerda? Las ruedas, las rotas, los ofanim. Entonces se refiere a eso. ¿Y qué tienen? Un montón de ojos. Entonces, ¿de qué nos está hablando? De que de alguna manera este toroide ya encarnado, ya en el mundo que gira por sí mismo, se autoobserva. Y de esa manera es que colapsa la onda. Y por eso las ruedas tienen muchos ojos. O sea, son muchísimos conceptos. Y bueno, lógicamente también lo que ya hemos platicado en cuanto a esto de física cuántica, que me gustaría hacerles saber rápido, que es como de lo básico que vamos a ver en correlación del nombre, pues son las fuerzas fundamentales, ¿no? El electromagnetismo es la yud. Luego fíjate cómo hay dos fuerzas nucleares, ¿no? La débil y la fuerte. Y fíjate cómo hay dos Heys en el nombre, la débil y la fuerte. Hay una que no suena, hay una Hey que es plenamente silente en el nombre. Y hay una que suena, ¿no? Y fíjate cómo la va, que atraviesa todo el diseño, que fíjate cómo es la que comunica. Nuestro cerebro es como una vasija, por eso la letra Kof es como la nuca, que es como una vasija, que tú la abres y derrama su agua. Entonces, fíjate cómo nuestra cabeza es como una vasija abierta, que va derramando agua, es como una letra Kof. ¿Te diste cuenta? O sea, es una letra Kof, y va derramando agua, y todo ese contenido que va derramando, lo va derramando todo por la espina dorsal, y todo eso es lo que va a bajar, obviamente, el santo aceite del templo, el shemen. ¿No? Entonces fíjate cómo la Vav, que es nuestra espina dorsal, que es la que comunica el cielo y la tierra, o sea, nuestra cabeza y nuestro sacro, nuestro coxis, sacro de que es sacro, de que está santo. Fíjate cómo es que es la gravedad, la letra Vav, la que curva el diseño, la que modifica el diseño, ¿sí me explico? O sea, ve cómo la Vav modifica el diseño, siendo el electromagnetismo la que inicia los movimientos y siendo la danza de las fuerzas nucleares la que mantiene la estabilidad en el diseño. Conceptos muy complicados, pero que vamos a estar recurriendo a ellos en la medida en la que sea necesario. Muchas gracias, Carlos, por tu comentario. Fue muy, muy bueno. Excelente. Ya por último, también nada más la nada, ¿no? Cosas de filosofía, cosas muy profundas que se irán descubriendo. Muchísimas gracias. Muy contento de que estés aquí en esta clase. ¿Quién más quiere comentar algo? Bueno, ya creo que ya nada más falta por ahí Ronnie, que está con Brian. No sé si quieran abrir su micrófono, si no, pues ya nos desconectaríamos. Estuvimos hablando todos. Hola, pues estamos muy emocionados y estuvimos aquí platicando de diversos temas porque pues ahora sí que pues nos emociona, ¿no? O sea, usted sabe de que pues somos bastante pues, apasionados, estudiosos y pues aquí tenemos las mismas tablas, aquí pues todo, ¿no? O sea, hemos ahí tomado notas y pues como le digo, ¿no? Estuvimos ahí platicando de diversos conceptos igual y pues ahí pues compartiendo mucho. Excelente clase, de verdad, impresionante, muchos secretos de por medio, nos quedaron bien claro bastantes cosas de ahí también, entonces no queda más que desearle grande bendición a usted, maestro. Gracias. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias de veras a todos los que están aquí. Súper contento con quienes estamos, con los que vamos a iniciar este estudio y los que se van a unir. Ahorita, por favor, aprovechen, dense cuenta que ahorita voy a empezar desde cero. Y aprovechen, por favor, si quieren invitar a otros hermanos, llámenles, que vengan. Ahorita es el momento donde vamos a iniciar el estudio. Después, obviamente, se van a poder reincorporar, pero ahorita sería importante. Si ustedes tienen conocidos, amigos, personas de su confianza que quieran entrar, por vía de ustedes son bienvenidos. Entonces, pues les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por sus buenos comentarios y nos espera un estudio muy, muy fructífero. Vamos a pasárnosla muy bien y finalmente vamos a desentrañar todo lo que aquí viene. Después ya de años que nos estamos preparando. Nos vemos, mis hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro.
Muchas gracias, maestro. Gracias por estar aquí. Gracias a usted y a todos los hermanos. Saludos, maestro Diego. Saludos, maestra Bianca. Y saludos a usted, maestro, y a todos mis hermanos. Fue un honor vivir nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Salam. Muchas gracias. Qué bonito grupo se va a formar. Estoy seguro que nos vamos a enriquecer mucho. Mucho, mucho. Desde esa confianza que ya tenemos, porque ya todos nosotros ya hemos pasado por varios procesos aquí en Torah Tarot. Ya no somos de primer ingreso, de primer contacto. Ya. Para la próxima ya impresa, la Torah Tarot, para el que todavía le falte. Creo que ya de aquí, creo que quizás a nadie le falte, pero si no, en mi cara. Nos vemos. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias. Bye, bye. Saludos. Gracias. Feliz tarde. Muchas bendiciones. Bendiciones.